Bueno, buenos días. Estamos con Oscar Echegaray. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días, todo bien acá, preparándonos para estas elecciones. Imagino que con mucho movimiento, mucha acción, mucho trabajo. Muchísimo. Sí. Bueno, voy a empezar a preguntarte por lo más básico, por lo que es importante que la gente conozca, sobre todo de tu labor dentro del movimiento Evita. Son varias las preguntas, si querés vos andar respondiéndomela como puedas. A grandes rasgos, ¿qué es el movimiento Evita y en Campana? ¿Qué función social cumplen y qué abarcan? Sé que tienen una gran cantidad de espacios, comederos y demás, y en qué barrios y de qué se trata lo que hacen en Campana. Bueno, el movimiento Evita en sí, en un primer momento arrancó como una organización social y hoy por hoy es una organización social y política. La función principal es tratar de estar con el más humilde, con el último de la fila, con el más vulnerable, para ver desde nuestro humilde lugar cómo ayudamos a que la pasen lo menos mal posible, porque hoy por hoy tenemos una gran cantidad de personas que realmente no pueden llegar ni siquiera no a fin de mes, sino no pueden llegar ni a mitad de mes. Entonces, de nuestro lugar lo que hacemos es, a través de la economía popular, generar pequeños emprendimientos para que eso sea una fuente de economía de la cual puedan disponer y generen unos ingresos extras. Vos en tu trabajo territorial, ¿no es cierto?, en ver lo que es la situación de la clase que tiene más problemas para subsistir, ¿reconoces haber visto una situación como la actual? ¿Viste alguna vez una situación peor que la actual? Y mirá, nosotros en el 2001, que es cuando arrancamos con todo esto, explota el país porque el caos social que había, la desigualdad que se había creado era tan inmensa que había gente que si vos no hacías la olla para comer, ese día no comían. En ese momento vimos esa necesidad, ¿no?, que la gente realmente no tenía para comer y la estaban pasando muy mal, y empezamos, digamos, a generar todas las primeras ollas populares. Pero hoy por hoy lo que notamos es que, más allá de que estamos en esta situación de que hay muchísimas familias que, si no vienen a uno de nuestros comedores, alguna olla popular que hacemos, por ahí no pueden tener esa posibilidad de tener ese plato de comida, hay una desigualdad mucho mayor que en aquel momento. En aquel momento terminó explotando por un tema que nosotros decíamos, el país no genera la cantidad de empleo que necesita el pueblo, y los sueldos empezaron a quedar totalmente atrasados, que había una inflación que no era tan grande, pero había una inflación, y ya veníamos de varios años sin paritarias. Entonces esa inflación que venía año a año, que no era la que hoy en día tenemos, ¿no?, que hemos llegado a una inflación del 50%, fue comiendo los sueldos, y entonces en ese momento la gente no llegaba a fin de mes con lo que cobraba. Y la cantidad de empresas de servicios que se crearon en ese momento no generaban la cantidad de empleo que se necesitaba para el pueblo, ¿no? La política que se llevaba adelante hacía que las grandes empresas no dieran trabajo, sino ver cómo ponían la plata en la bicicleta financiera, empresas de servicio, que los puestos de trabajo eran mínimos. Entonces ahí terminé explotando en el 2001, y obviamente lo que terminó de desencadenar todo fue el corralito, ¿no?, que ahí la gente trabajadora que había puesto un ahorro en el banco lo termina perdiendo todo, y bueno, ahí
estalla del todo. Pero hoy por hoy lo que notamos es que la desigualdad que hay es enorme. Por ejemplo, una compañera, un compañero que cobra un programa social con nosotros, hoy por hoy está en 13.600 pesos y con eso no haces nada, ¿no? No haces nada. Entonces, no estamos hablando de llegar ni siquiera a mitad de mes. Entonces hay una desigualdad terrible. También leí que ustedes desde el Movimiento Evita consiguen los fondos para ayudar con comida y con demás asistencia a la gente que lo necesita, de varios organismos y entidades, algunas del Estado, otras de empresas, pero que siempre están como corriendo desde atrás, como que nunca alcanza. Eso es una situación que sigue igual, que por más que hagan el máximo esfuerzo, nunca llegan nunca llega a ser suficiente. Y lo que pasa es que la realidad te va pasando por encima. Nosotros decimos que siempre es poco, nunca nos alcanza. Si hacemos 50 viandas, queda gente sin comer. Si hacemos 80 viandas, queda gente sin comer. Hace 100 viandas y queda gente sin comer. Nunca ves que la cosa crece y nunca llegás. O sea, nosotros para el Día del Niño siempre hacemos, en nuestros comedores hacemos unas fiestitas, y este año no las queríamos hacer porque sabemos que no vamos a poder cumplir con todo. O sea, haces 300 sorpresitas y no alcanza, haces 500 y no alcanza. Es una cosa que, y obviamente siempre estamos pidiendo, siempre estamos algún sindicato que siempre nos ayuda. No los voy a nombrar porque siempre me voy a olvidar de alguno, pero los sindicatos siempre nos han ayudado y igual nunca nos alcanza. También nosotros hemos crecido enormemente. Antes éramos la tercera parte de lo que somos hoy. Hoy tenemos trabajo territorial en 16 barrios de Campana y entonces cada vez lo que te llega lo repartís entre más compañeros y compañeras. Me pareció interesante esto que dijiste, que el Movimiento Evita comenzó siendo un movimiento social y ahora es social y político. Y porque primero era esto, ¿no? Ayudar a toda esa gente que no se sentía escuchada, ayudar a esa gente que la pasaba mal, pero con el correr de los años nos dimos cuenta que con eso no alcanzaba, que si vos no sos parte del Estado, nunca tenés la herramienta real que necesitás para transformar esa realidad. Entonces se empezó a pensar en que tenía que ser también político, porque estamos convencidos que la política es la herramienta que necesitamos para transformar la realidad de toda esa gente. Muy bien, y ahora te corro un segundo de este tema para hablar ya más de algo estrictamente político. Bueno, yo estuve leyendo ante esta nota algunas otras notas que hiciste en otros medios y bueno, leí que vos venís de una familia en la que se hablaba de política, una familia politizada, y que desde joven militaste en la JP, o sea que siempre tu ideario fue siempre dentro del peronismo. No sé si vos percibís que en este momento sucede dentro del peronismo como que hay una disputa por quién es más peronista, quién están con el peronómetro y midiéndose, y hay espacios peronistas dentro del Frente de Todos, por supuesto, y hay espacios que están por fuera. Por ejemplo, vino el otro día Randazzo, está por fuera del Frente de Todos, y él se llama a sí mismo peronista. Lo mismo que Guillermo Moreno, que dice ser el verdadero peronismo, que no está en el Frente de Todos. Y por supuesto, bueno, todos los representantes múltiples que hay en el Frente de Todos. Te la voy a hacer un poco abierta la pregunta. Para vos, ¿qué es lo esencial del peronismo? ¿Qué es el rasgo distintivo del peronismo? ¿Qué tipo de peronista sos vos? Mira, nosotros creemos que el peronismo en Campana equivocó el camino. El peronismo, por lo menos desde mi punto de vista, es lo que fue esos 12 años de Néstor y Cristina.
esos 12 años donde se trató de crear más igualdad, de crear más justicia social, de ver cómo haces para que la persona que nació en una familia humilde, esos hijos tengan las mismas posibilidades que el que nació en una cuna de oro. Y eso se hace con el Estado. Y el peronismo es el que siempre trató de que al obrero, al trabajador, le rinda la plata, le rinda el dinero y que tenga un futuro, que tenga un proyecto, que tenga metas. Si la inflación pasa por encima de los salarios, entonces lo que estamos haciendo es que la gente cada vez la plata le rinda menos. Y esto tiene que ser al revés. Las paritarias tienen que ir por encima de la inflación. La gente trabaja no para que no le falte el plato de comida, trabaja para progresar, trabaja para cumplir metas, para darle un futuro a sus hijos. Y el peronismo es eso, ver cómo hacemos para la balanza esté lo más equitativa posible. A veces dicen que el peronismo genera vago, que genera vagancia, y están errados. El peronismo lo que busca es que si tus hijos nacieron en una familia humilde, trabajadora, ¿cómo hacemos para que ese trabajador, que no es un borracho que anda tirado, sino un trabajador, una trabajadora, ¿cómo hacemos para que le rinda más esa plata? Para que sí piensen que sus hijos él les puede dar un futuro y no que estar esperando que sus hijos ya tengan una edad suficiente para poder trabajar y que ingresen algo más de plata a la casa. Nosotros creemos que lo que fue el gobierno de Néstor y Cristina fue algo espectacular. La asignación universal por hijo, cómo ayudó a la gente más carenciada, fue terrible. Las netbooks, ese programa fue fundamental, y si hubiese seguido esa política este año pasado de pandemia, que tanto se habló de que no tenían conectividad y que no le andaban los teléfonos, hubiesen tenido casi la mayoría de los chicos y de las chicas una computadora en la casa provista por el Estado para que tengan la misma posibilidad de estudiar como la persona que tiene todos los recursos. Y así, bueno, un montón de políticas. Hablaban de el cable. Hoy por hoy el cable es algo impagable para una familia humilde. O sea que tiene que estar destinado a que agarre algunos canales y vea lo que puede. O sea, el peronismo tiene que ver cómo hace, porque la gente que puede pagar el cable lo va a pagar, pero la gente que no puede pagar el cable no lo va a pagar. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa gente sí tenga la posibilidad de poder ver 15, 20 canales en HD en la casa, como era el HD que había sacado Cristina, ¿no? Que traía un codificador con la antena y vos en tu casa podías ver 15, 20 canales en HD. No veías HBO ni Fox, ¿sí? Pero veías 15, 20 canales en HD, tenías paca, tenías... Entonces vos le levantás la autoestima a esa familia. Ves cómo decís, bueno, sí, se puede, y el gobierno ayuda y nos empuja, vamos para adelante. Ahora le empezás a sacar todo, le empezás a sacar recursos, le empezás a sacar beneficios, y ven que es imposible, ¿no? Y el hijo no lo van a mandar a estudiar. Van a esperar que él más o menos tenga el físico como para poder ir a trabajar de lo que sea y genera algo más de plata en la casa. Y así no vamos a terminar de transformar nunca la Argentina. Y la Argentina, estamos convencidos que de los barrios pueden salir contadores, pueden salir abogados, pueden salir ingenieros, si nosotros les generamos las medidas necesarias para que esas familias se sientan que sí es posible. Pero la derecha ya sabemos cómo piensa. Si naciste en una familia humilde, en una familia trabajadora, y bueno, jodete por pobre. Y creemos que no es así. Creemos que el Estado está para transformar esa realidad.
para que ver cómo hacemos para generarle los recursos para que esa familia y vea un proyecto de vida. Porque si no, ¿cuál es el sentido de la vida? Trabajar para que no te falte el plato de comida. La verdad que es una cosa de loco. Recién dijiste que el peronismo de Campana erró el camino. Y te quería preguntar en concreto, ¿qué opinión tenías vos de la conducción del peronismo en Campana, de esto de volver a aprobar con Rubén Romano como cabeza de una de las listas que viene de perder elecciones, y sobre si, porque también leí que en algún momento dijiste que hay muchos espacios a los que ese sector del peronismo no les ha abierto los brazos y que de alguna forma los empujó a abrirse su propio camino, a generar sus listas y aparte también tenemos esta realidad de, por ejemplo, que se ve en el Consejo Deliberante de un bloque partido que vota distinto. ¿Qué piensas de toda esta situación? Y creemos que eso es lo que ha pasado con el peronismo, lo que pasa en el Consejo Deliberante. No hemos podido crear un proyecto que enamore, ¿no? No hemos podido crear ese proyecto con ese líder del que todos nos sintamos parte y todos vayamos detrás de eso. Y a falta de eso, el peronismo tradicional de Campana, quien siempre organizó, que siempre armó las listas, no tuvo esa apertura que tendría que haber tenido para buscar ganar. Porque como el otro día hablábamos con una compañera, cuando vos armás un equipo, armás tu selección, vos lo armás con los mejores, con el mejor arquero, con el mejor 2, con el mejor 5. No porque te llevas bien con el 2, porque el 3 es tu primo, porque el 9 es tu marido. Creemos que si vos armás para ganar, tienen que estar los mejores. ¿Y qué es lo que hacía Jorge? Es lo que hacía Néstor, ¿no? Por más que con Hugo Moyano no había la gran amistad, pero sabía que lo necesitaba a Hugo Moyano dentro. Que Massa no era del todo lo que quería hacer, pero sabía que lo necesitabas acá, porque necesitas ganar. Que con Urtubey no era y lo necesitabas acá, ¿no? Así viene pasando con el peronismo en Campana, no tiene la apertura para tener en sus listas a los mejores, a los que más van a traccionar para hacer una lista ganadora y que realmente se vuelva a recuperar el peronismo en Campana. Y llegamos hasta el día de hoy con esa idea y por eso hoy por hoy tenemos 5 listas. Vos, siguiendo con la analogía del fútbol, ¿no es cierto? Hoy lo que tenemos son 5 equipos que van a jugar un reducido a ver quién sale victorioso, ¿no es cierto? Para después ir a las elecciones generales. ¿A vos te hubiera gustado llegar a las elecciones generales con una selección de los 5 equipos? Totalmente. Y eso Totalmente. No se pudo hacer. Y no, porque, a ver, si vos sos el que estás conduciendo el peronismo en Campana, si vos sos el que sabés que tenés el mayor caudal de votos y no levantás el teléfono y llamás a los que vos ves que están trabajando, que están creando poder político en Campana para tenerlos dentro, y entonces te das cuenta que lo único que se está logrando es que vayan al Consejo Deliberante las amistades, los parientes, y creemos que está errado. Es mi humilde opinión, ¿no? Pero creemos que está errado. Y si no fuera así, creo que no se hubiesen perdido la cantidad de elecciones que venimos perdiendo. Hasta incluso perdimos elecciones siendo gobierno en Campana, ¿no? Entonces esto no viene desde ahora, esto viene ya de hace rato, y si no tenemos esa apertura y si no tenemos esa humildad de decir quiero formar la lista con los mejores porque quiero ganar, quiero tener acá a los mejores porque quiero ganar, y se va a seguir igual. Y esto que pasa hoy en Campana, que hoy por hoy haya 5 listas, y es malísimo, ¿no?
La coyuntura del peronismo nunca fue fácil, pero lo que pasa hoy en Campana es terrible. Claro, porque 5 listas como que no se llegó a ningún tipo de acuerdo, ni siquiera parcial, nada. Nada. Y nos pasa, que me incluyo, ¿no? Que al no ver un líder, no ver un proyecto, no ver algo que seduzca, todos creemos que podemos ser. Claro. Y ahí es donde termina también diluyéndose todas las posibles coincidencias. Y vos ahora vas como primer precandidato a concejal, o sea que de tu lista, en el hipotético caso de ganar las internas, sos el que más chances tiene de ocupar una banca en el Consejo Deliberante. Mi pregunta es, vamos a suponer, vos ya sos concejal, ¿no crees que eso te va a sacar un poco de tu hábitat natural, que es más el territorio, y transformarte más en un político profesional de escritorio, por así decirlo? ¿O eso no va a pasar con vos, lo puedo garantizar? Y eso me tendrían que agarrar los compañeros y las compañeras si pasara eso y... Cada tanto agarrarte las orejas y llevarte... Olvídate, Claro. Tienen que agarrarme las compañeras y los compañeros, decirme, sac, 2 cachetadas, volvé a apoyar los pies en la tierra. Porque corres un riesgo, ¿no? De perder el contacto. Yo creo que, a ver, mis convicciones y mi forma de pensar, creo que eso nunca pasaría, pero esto lo hemos hablado porque lo vemos pasar, lo vemos que ha pasado con otros compañeros, con otras compañeras, y lo hemos hablado. Y si me pasa, ustedes son los primeros que me tienen que decir, acá estás, este es tu lugar, acordate de dónde saliste. No puede pasar, no puede pasar, porque yo reniego con eso. No solamente con los concejales de Campana, sino hasta que incluso con compañeros de Levita que hoy cumplen funciones extraordinarias, como decía Néstor, ¿no? Compañeros de Levita que hoy son diputados, que me pasó de querer hablar y que me manda a hablar con la secretaria, y me le fui a la oficina. ¿Qué secretaria? Militamos juntos, nos cansamos de poner el pecho juntos, y me manda a hablar con la secretaria. Claro. Estamos todos locos, vos sos un compañero. Perdoname, Oscar. O sea, si yo reniego con eso, si lo hago, entonces estamos totalmente equivocados, ¿no? Bien. Eso tiene que ser diferente. Y el compañero que llega tiene que entender que llegó no porque es Oscar Echegaray, llegó porque hay un montón de gente que creyó en él. Claro. Hay un montón de gente que apostó a que iba a hacer la cosa diferente, y si seguís siendo igual, entonces bueno. Oscar, ya para ir cerrando, igualmente es una pregunta compleja, ¿no? El tema de la asistencia del Estado y de los planes. Bueno, a nadie le interesa mi opinión. Yo particularmente estoy muy a favor de que el Estado esté presente y que ayude a tratar de igualar oportunidades, de incluir gente que no tiene, porque no todo el mundo nace en la misma familia, con las mismas posibilidades. Pero ahora lo que se está debatiendo mucho es el límite, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la frontera entre que la asistencia del Estado es útil para el progreso de una nación y cuándo empieza a ser un freno de mano y un ancla? ¿Vos coincidís con esto, que hay una frontera? Totalmente. Es justo lo que se termina de hablar en el último plenario que tenemos provincial del Movimiento Evita. La política social tiene que convertirse en la política del trabajo. Esto fue algo que era provisorio y se quedó para siempre. Y esto no puede pasar. Nosotros estamos convencidos de que si el Estado lo tenemos presente, toda la política social de hoy en día puede transformarse en trabajo. Es más, lo estamos haciendo actualmente muy de a poco. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 500 compañeros y compañeras dentro del Movimiento Evita. Y tenemos 5 proyectos de textiles, ¿no? En una textil hay algo de 30 compañeras y compañeros, bueno, y así. Tenemos 5 textiles que son emprendimientos productivos. Tenemos una carpintería, tenemos una panadería,
tenemos herrería, ¿no? Más allá de los 9 comedores, que todo este asistencialismo que hacemos, nuestra meta es transformar todos los compañeros en emprendimientos productivos. Claro. ¿Sí? Que eso fue la razón de ser de las cooperativas. Que hoy estemos como estamos es por un problema de los conductores. Porque cuando Alicia Kirchner plantea las cooperativas, no las plantea como un programa social para que se vayan a la casa a tomar mate y cobren todos los meses esta plata. Lo plantea como pequeñas pymes. Por eso, cada cooperativa tenía hasta su personería jurídica. ¿Sí? Eran 15 cooperativas y cada cooperativa tenía su personería jurídica. O sea que se le podía facturar a cualquier empresa. Entonces, ¿la idea cuál era? La idea que esa cooperativa preguntar a ver dentro de esos compañeros y esas compañeras cuáles eran los saberes. Nosotros en aquel momento, yo era un cooperativista también, y me acuerdo que planteamos de hacer lo que hoy es furor, que son los muros perimetrales que se hacen en bloque y vos los vas poniendo entre medio de columnas, se ponen columnas y vos... La plata vino, los insumos vinieron. ¿A dónde fueron a parar el problema? El gobierno en ese momento lo planteó así, ¿no? Y después terminamos todo cortando pasto. Pero nosotros, todo lo que hoy tenemos tiene que transformarse en trabajo. Claro. Estos programas sociales tienen que ser transitorios, no pueden quedarse para siempre. Sabemos que es un déficit para el Estado esto, que es una plata que ayuda muchísimo, porque hoy por hoy, si todos estos compañeros y estas compañeras no cobraran esto, realmente la pasarían peor de lo que ya la pasan. Pero sí estamos convencidos de que todos estos programas tienen que transformarse en política de trabajo. Ya con esto vamos redondeando. La situación actual en la que tenemos en Argentina de mucha desocupación, de que la gente que está ocupada con sueldos que son bajos, y de una pobreza que alcanza la mitad de la población. Hay por supuesto una indiscutible herencia de un país en muy malas condiciones dejada por el gobierno macrista. Pero quería preguntarte, de lo más reciente, aparte de la pandemia que por supuesto complicó todo muchísimo más, ¿hay alguna responsabilidad por impericia o por lo que sea del actual gobierno, de la gestión actual? ¿Tema sueldos? Tema de la situación general de pobreza, de desempleo, de precariedad generalizada. Y es bastante complejo, ¿no? Nosotros creemos que siempre se puede hacer más, ¿no? Por ejemplo, tomando particularmente Campana, hace 6 años y medio que no se abre una sola fábrica, y que en estos 6 años y medio no solamente no se abrió ninguna fábrica, sino se cerraron. Pero viene ya de una política de arrastre del macrismo, de que servía más la bicicleta financiera, que el que tenía plata la ponía en la bicicleta financiera, porque sabía que al mes le redituaba un montón de plata y no tenía que poner esa plata en hacer una fábrica, lidiar con la gente, con las obras sociales, con la RT. Ahora, lo que tenemos que lograr con el gobierno de Alberto es que esa bicicleta financiera no exista más. Y el que quiere ganar plata y la tiene, que la invierta. Si no logramos cortar con eso, y los grandes empresarios que tienen la plata van a seguir con la bicicleta financiera, porque obviamente no tienen que meterse en ningún lío de una construcción, de herramientas, de gente, pero el problema es generar las medidas necesarias para que el empresario se sienta de que realmente si la invierte ahí, en 2 años no le cambian de vuelta las reglas de juego, ¿no? Porque este es un problema que nosotros tenemos como país. En otros países
el rumbo siempre es el mismo, ¿no? La meta siempre es la misma. Y el presidente que viene ve cómo llegar a ese rumbo, cómo llegar a esa meta, si va por acá o va por allá. El problema que nosotros tenemos es que viene un presidente y el rumbo es ese, la meta es esa. Viene otro presidente y dice, no, el rumbo es aquel, la meta aquella, entonces uno también entiende a los empresarios que si no tiene reglas claras de juego y no tiene por lo menos una continuidad en el proyecto de país, y no quiere invertir porque dice a los 3 años me abre la importación, todo lo que invertí acá después me entra por 2 mangos, tengo que cerrar, tengo que echar a la gente, tengo que indemnizarla, entonces el proyecto tiene que ser siempre el mismo. No podemos estar cambiando de proyecto cada 4 años, porque si no los que tienen la plata no la quieren invertir y ven, no, compro y vendo dólares, no, la meto a tasa fija, no, la meto en la bolsa. O la saco del país. ¿No? Y bueno, y nosotros sabemos que lo que más da trabajo es la industria. Lo que más genera trabajo es la fábrica, trabajo directo e indirecto. Y los mejores ¿no? salarios también. Y los mejores salarios, ¿no? Mejores condiciones, ¿no? Bajo sindicato, donde siempre se está viendo de que el salario no nos coma la inflación, de que se generen condiciones dignas de trabajo. Pero lamentablemente, desde el macrismo para acá, se arrancó la bicicleta financiera y por eso todo el auge que veníamos, el parque industrial acá en Campana, Honda, Saint-Gobain, bueno, cantidad de empresas que se radicaron acá, ADMA, cantidad de mujeres que trabajaban ahí, con el flagelo que sabemos que es lo que la mujer tiene para conseguir trabajo, que el hombre siempre se la rebusca de alguna manera, pero la mujer es la que siempre le cuesta más. ADMA era una fábrica espectacular porque como hacían electrodomésticos chiquitos como caloventores, secadores de pelo, tomaban la mano de obra de la mujer porque creían que ella era más útil. Y fueron despidiendo todo progresivamente, ¿no? Fueron despidiendo todo. Hoy por hoy están con los motores de los parques eólicos, que bueno, nada que ver, y la cantidad de gente que entran y las mujeres que trabajaban. Y bueno, así todo, en el parque industrial cerraron 2 fábricas, pero porque se cambiaron las condiciones del país. Entonces, si ADMA generaba un caloventor por 50 pesos y le entraban importado por 30, listo, se terminó la producción. Entonces, el rumbo del país es fundamental y esto para todo, ¿no? Para radicales, para peronistas, para la derecha, para Juntos por el Cambio, para cualquiera. El rumbo del país, el proyecto del país tiene que ser siempre el mismo. Porque si no, nunca le vamos a generar las condiciones a los empresarios para que tengan confianza e inviertan en el país. La última pregunta, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves al espacio, no solo a vos, de cara a estos pasos? Nosotros realmente cuando nos decidimos a competir, uno cree que cuando uno se decide a competir, quiere competir para ganar, ¿no? Vas a dejar todo en la cancha para ganar, pero también somos conscientes de que no tenemos los medios, ¿no? Pones un pasacalle y te ponen 20 y el tuyo queda totalmente tapado. Juntás para 2 banners y te ponen 50. Pero nada, después nosotros vamos a dejar todo con las compañeras, con los compañeros, hablando con los vecinos, presentándolo cuál es nuestra idea, ¿no? Nuestra idea para la ciudad, que queremos una ciudad con el centro que sea más sustentable, ¿no? Que sea más ecológico, que sea una ciudad bien moderna. Y para los barrios que lleguen los impuestos de cada vecino y cada vecina al último rinconcito del barrio, donde nadie lo ve, donde ni tan enterado de cómo la pasa la gente, tiene que llegar los recursos de los vecinos, tienen que llegar ahí, al último rinconcito del barrio, y después sí seguimos mejorando todo lo que haya para mejorar. Pero te acercás a los barrios
y yo te llevaría a vos y te sentaría a tomar mate con las compañeras y te largás a llorar. Te largás a llorar porque hay gente de Campana que no conoce esa realidad. Gente que cree que no hay hambre, que no hay gente que la está pasando mal. Y te juro que me hace uno en la garganta porque vos vas y ves esa realidad donde están todos los derechos vulnerados y no sabés por dónde arrancar a dar una mano y decir, ¿cómo no voy a estar peleando para estar en el Estado si yo sé que si tengo los recursos del Estado tengo la herramienta para que esto sea diferente? ¿Entendés? Y tiene que ser así, porque después nos pasa lo que todos dicen, y la inseguridad, y esto y lo otro. Pero a ver, vos te equivocaste en la vida, saliste de estar privado de tu libertad y andá a buscar trabajo. Andá a buscar trabajo. Primer filtro que tenés es el certificado de antecedentes. ¿Y qué? Está tu mujer, están tus hijos que lucharon 3 años ahí para que, pagando un abogado, yéndote a ver, para que salgas y todos los días salís a buscar trabajo y no encontrás trabajo, salís a buscar trabajo. ¿Cómo terminás? De vuelta en lo mismo que por lo que entraste. Entonces, ¿cómo transformamos eso? Porque después todos nos quejamos de la inseguridad. ¿Pero por qué hay inseguridad? ¿Sabés el motivo de fondo? ¿Sabés la real cosa que está pasando ahí en los barrios? Entonces, hay muchísimo para hacer, pero tiene que ser gente que realmente entienda esa idiosincrasia que se está pasando. Porque si no, vos desde una oficina en el centro no podés decir que sos peronista. Entonces, hay una realidad que va más allá. Y ahí tenemos que llegar. Porque si transformamos desde abajo, arriba se transforma rápidamente. Es como la famosa teoría del derrame, ¿no? Que decían que si vos le ponías a las empresas, ellos generaban tanto que llegaba hasta el último de la fila. No es mentira. Hay que poner ahí abajo, una vez que la gente está bien, funciona todo, ¿no? La gente está bien, tiene laburo, dignifica su vida, se mueve el kiosquito, se mueve el almacén, se mueven los mayoristas donde van a comprar ellos, se mueve todo. Oscar, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar entrevistando a la precandidata que va en el puesto número 2, a Jimena. Te agradecemos mucho por la nota y por el tiempo. Gracias a ustedes.